Tutorial de envejecimiento. Necesitaremos los siguientes materiales. Usaremos látex, un secador, talco, esponjas y acuacolores. Con la modelo ya sentada, cogemos el látex con la esponja y lo colocamos en el párpado sin tocar las pestañas. Estiramos desde la ceja. Después de eso le damos con el secador a temperatura baja y esto lo haremos en el otro ojo. Volvemos a darle con el secador. Para los mofletes haremos que la modelo los hinche y aplicaremos el látex. Usaremos el secador sin dejar que los desinfle. Cuanto más tersos, mejor. Podemos aplicar una segunda capa para que se formen más arrugas. Aplicamos otra capa de látex, esta vez cogiendo un poco más de la sien y estiramos mucho la piel. Lo secamos bien, teniendo cuidado de no quemar a la modelo. Es muy importante mantener la piel estirada para conseguir más arrugas. Ahora haremos el otro moflete. Repetimos el mismo proceso que en el anterior.
Secamos bien. Todo esto sin que el modelo deshinche el moflete. Volvemos a aplicar otra capa de látex. Colocamos también látex en el entrelabio y le volveremos a dar con el secador. Estiramos la piel. Juntamos un poquito el látex para que se pegue. Colocamos látex también en el mentón y después en la frente y en las sienes, siempre estirando la piel, terminando dándole con el secador, como vemos ahora mismo. Ahora vamos con la frente. Estiramos bien la piel. Hay que tener cuidado porque los párpados, hasta que no echemos el látex, se pegan entre sí. Ajustamos un poco las arrugas con los dedos, marcándolas un poquito más.
Ahora aplicamos el látex en la sien y estiramos muy bien la piel. Volvemos a arrugar con las manos la piel para que se pegue el látex y se formen más arrugas y pliegues. Después de esto le pondremos el talco para sellarlo. Para retirar el excedente de talco que nos va a quedar, podemos usar un pincel o una esponja. Yo en mi caso uso un pincel. Cogemos los acuacolores y intentamos conseguir un marrón clarito y una tonalidad rosada para hacer las típicas manchas de edad. Le damos con el dedo para que se vayan difuminando y no queden tan marcadas.
Vamos alternando entre las dos tonalidades, entre el marrón y el rosita. Podemos usar una esponja para difuminar y que así queden más realistas. Cogemos el talco y le damos unos toques con él para que quede canoso el pelo y así finalizaríamos el envejecimiento. Ahí podemos ver todas las manchas. Cogemos el talco y se lo echamos por encima, teniendo cuidado de que no caiga sobre la cara, y si cae le limpiamos un poco. Le echamos un poco más para que quede más canoso. Y así quedaría el resultado. Muchas gracias.